Hola mis amigos, otra vez juntos para estudiar la palabra de Dios y para orar. Y si mientras estudiamos surge alguna pregunta, alguna duda, no dejes de escribirme en la dirección que aparece en pantalla. ¿Alguna vez pasaste por alguna evaluación? ¿Tuviste que esperar algún resultado? ¿Tuviste alguna prueba en la escuela, en la facultad? ¿Tuviste una entrevista de trabajo? ¿O tuviste que esperar los resultados de una biopsia? ¿Qué es lo que pasó por tu mente mientras esperabas? Naturalmente, la espera genera ansiedad, incertidumbre, pensamientos de autoevaluación. Por lo general, pensamos ¿qué podríamos haber hecho diferente? ¿O qué podríamos haber dicho distinto? ¿O cómo lo podríamos haber dicho para que no causara el efecto que causó? O tal vez puedas pensar que de aquí en adelante haría las cosas diferentes. En los tiempos bíblicos, a principio de año, el pueblo de Israel tenía la costumbre, por indicación de Dios, hacer una autoevaluación, una reflexión de sí mismo. Esto sucedía en el día de la expiación, el día más importante, la fiesta más importante que el pueblo de Israel podía celebrar. En este periodo, el pueblo de Dios era llamado a un profundo autoexamen. Y Levíticos, el capítulo 16, los versículos 29 en adelante, dice así: Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Durante el año, el santuario era contaminado, ya lo habíamos explicado los otros días. Los pecadores que habían reconocido sus faltas llevaban su corderito, depositaban sobre la cabeza del corderito sus faltas, las confesaban sobre el corderito, le daban muerte y la sangre de ese corderito era asperjada en el lugar santo hacia el lugar santísimo, pidiendo la intervención de Dios para el perdón de los pecados. De allí en adelante el pecador volvía a su casa perdonado, pero en realidad los pecados habían sido transferidos al santuario y quedaban allí hasta el día de la expiación. Por eso era necesario una purificación, una limpieza de los pecados acumulados durante todo el año, de cada uno de los pecadores y de todo el pueblo. ¿Cómo se realizaba la purificación del santuario? ¿Qué ocurría ese día que nos ayude a entender cómo eran perdonados los pecados y qué intervención tenía Cristo en esta fiesta? Como ya vimos esta semana, el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas a lo largo del año. La más importante de todas, vuelvo a repetir, era la fiesta de la expiación. Esta fiesta tenía un lugar específico en el calendario. Era el 10º día del 7º mes, o sea, el mes de Tisri. Esta fecha era la columna vertebral del sistema sacrificial que se llevaba adelante en el santuario. La ceremonia del día de la expiación tenía el propósito de hacer una triple limpieza. Una limpieza por el sacerdote y su familia, una limpieza por el pueblo de Israel y una limpieza del santuario. La preparación para la expiación comenzaba 10 días antes, en la fiesta de las trompetas, que en realidad era el inicio del calendario, era el inicio del año
hebreo o judío. Eran días de arrepentimientos, eran días de recogimiento, destinados a la autoevaluación, al autorrecogimiento, a ver en qué se había faltado, qué pecado no se había confesado. Todo el ritual del día de la expiación se realizaba de adentro hacia afuera, comenzando primero por el lugar santísimo, luego por el lugar santo y terminando en el patio o el atrio del templo. Al comenzar el servicio, el sumo sacerdote recibía 3 animales. Recibía 2 machos cabríos y recibía un carnero. Y la ofrenda personal de él era un novillo y eran presentados delante del Señor. Voy a explicar brevemente qué consistía y qué hacía el sumo sacerdote en esta ceremonia, en este ritual. Primero, el sumo sacerdote tomaba el carnero y lo degollaba y su sangre la llevaba al lugar santísimo. En el lugar santísimo presentaba su ofrenda para la purificación de él y de su familia. Regresaba al atrio, tomaba el novillo y lo ofrecía en holocausto. Esa sangre de ese novillo volvía al santuario celestial y en el santuario celestial, en el lugar santísimo, ofrecía esa sangre por todo el pueblo. Después volvía el sacerdote al atrio y bendecía al pueblo. Después de bendecir al pueblo, echaba suerte sobre los machos cabríos y una suerte caía sobre uno que se lo llamaba el cordero de Dios, el cordero que representaba a Cristo, y el otro el cordero que representaba a Satanás o a Azazel. Tomaba el cordero que representaba a Cristo, se le daba muerte y esa sangre era ahora llevada otra vez al lugar santísimo donde era ofrecida para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Cuando salía el sacerdote del lugar santísimo y después de limpiar el lugar santísimo y de expiar el lugar santo, volvía al atrio y bendecía al pueblo. Y ahora echaba suerte sobre el macho cabrío de Azazel. Ese macho cabrío de Azazel era llevado por una persona al desierto, muy lejos, para que ese carnero muriera en la soledad y muriera sin que se pudiera relacionar con nadie. El rito era que ese macho cabrío muriera en el desierto solo y abandonado, como iba a morir o como va a morir Satanás cuando Cristo promulgue su sentencia sobre él. ¿Cuál es el cumplimiento del día de la expiación? También hay un día de juicio para los seguidores actuales de Jesús. Desde el punto de vista del pecador, el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, pero los registros de los pecados todavía permanecen en el santuario celestial. Por esa razón, es necesario que también haya una purificación del santuario celestial. Esta obra de purificación es llamado también el día de la expiación para el pueblo de Israel. Y esa purificación anual que se hacía en el pueblo de Israel también está tipificada para que en nuestra época también haya un día de la expiación. Es evidente que no existía en el santuario celestial un registro, un lugar donde estaban los pecados, pero sí quedaban los registros. Y estos deben ser eliminados, por eso es necesario un día de la expiación. ¿Y cuándo comenzaba este día de la expiación? Después de la cruz de Cristo.
Bueno, allí en Daniel, el capítulo 8, el versículo 14, leemos lo siguiente. Y les dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Aplicando el principio día por año en la interpretación profética, es decir, que cada día pertenece a un año, un día profético pertenece a un año literal, esto nos lleva a que los 2300 días son 2300 años. El próximo paso es descubrir cuándo comienza este periodo. Y el ángel lo explica allí en Daniel, el capítulo 9, el versículo 25, donde dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén fue dada por Artajerjes en el año 457 a.C. Y si a esa fecha nosotros le sumamos 2300 años, nos lleva al año 1844. Entonces quiere decir que el día de la expiación comenzaba el 22 de octubre del año 1844. Ese día marcó el inicio del juicio y entonces Cristo dejó el lugar santo del santuario para iniciar en el lugar santísimo una obra de purificación. Ese día surge la iglesia remanente, restaurando todas las verdades bíblicas que hasta ese momento habían sido olvidadas. Así, de la misma forma que el sumo sacerdote volvía al patio a bendecir al pueblo, Cristo regresará después de la purificación del santuario para bendecir a sus hijos y llevarlos con él en su segunda venida. Este juicio está dividido en 3 partes o en 3 fases. La primera fase, el juicio investigador, es el juicio preadvenimiento, es el juicio investigador, es el juicio que evalúa a aquellas personas que aceptaron a Jesús como su Salvador personal. La segunda fase del juicio es el juicio de comprobación, que es el juicio milenial o el juicio que los justos llevarán para comprobar si Jesús o Dios fue justo en sus decisiones. Y la tercera fase es el juicio ejecutivo, que es donde cae la sentencia de muerte sobre Satanás, sobre sus demonios y sobre todos aquellos que lo siguieron, de todos los hombres y mujeres por todas las edades. Ahora la pregunta es: ¿y cómo podemos nosotros escapar a este juicio de condenación? Solo existe una esperanza para escapar de la condenación y es entregar nuestro caso en las manos de Jesús, nuestro juez justo. Pablo enseña que Jesús es el juez de los vivos y no de los muertos. El autor del libro a los Hebreos nos dice allí en su libro lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, mi querido amigo, mi querida amiga, el templo celestial se convirtió en un lugar de juicio, pero el juez que va a dar la sentencia es un juez que te ama, es un juez que dio a su Hijo, a Jesús, para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Un juez sin pecado, sin falta, sin contaminación. Por eso quisiera invitarte hoy a que entregues tu vida al Señor, que confíes en Él. Mi querido amigo, mi querida amiga, hoy descubrimos que el cielo, en el cielo, se está llevando a cabo un juicio
y que debemos evaluar profundamente nuestra vida, que debemos hacer un profundo análisis de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que miramos, que debemos recapacitar y cambiar todo lo que haya que cambiar en nuestra vida y poner nuestra vida en armonía con el cielo, poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Quisiera invitarte a que tomes esta decisión de poner tu vida en las manos de Dios. Quisiera hacer una oración contigo. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias porque hay un día para que nuestros pecados sean borrados y ese día se está produciendo en este momento. Gracias porque tenemos un juez y porque tenemos un abogado que nos ama y están dispuestos a defendernos. Ayúdanos a poner nuestras manos, nuestros pies, nuestra vida en tus manos, para que la limpies, la purifiques y nos enseñes el camino correcto a seguir, a vivir de tal manera que podamos estar listos y preparados cuando Jesús venga a buscarnos. Señor, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Si este tema despertó en ti alguna pregunta, alguna inquietud, no dejes de escribirme en la dirección que aparece en pantalla.